Bien. Entonces, hoy vamos a ver sistema circulatorio. Vimos en sistema nervioso, que el sistema nervioso es nuestro sistema que nos ayuda a enviar información a través de señal electroquímica desde un lugar del cuerpo a otro. El sistema circulatorio es un sistema que nos ayuda a transportar diferentes elementos, ¿cierto?, a través de los vasos sanguíneos, circulan, ¿cierto?, a través de todo nuestro organismo para entregar nutrientes, oxígeno y metabolitos a las células y luego llevarse de vuelta a través del sistema venoso los elementos de desecho que se generan del metabolismo celular. Hablamos de metabolismo celular, por ejemplo, lo que hace, ¿cierto?, cada célula para lo que está hecha. Por ejemplo, la piel, en la epidermis, a nivel de la epidermis, el queratinocito a nivel del estrato basal, lo que hace es recibir nutrientes desde las papilas dérmicas, de la dermis, ¿cierto?, para dividirse constantemente y generar el proceso de queratinización, ¿cierto?, que nos sirve para impermeabilizar la piel y cicatrizar. Bueno, tiene todas las funciones que vimos. Lo mismo con las células musculares. Toda esta nutrición que reciben estas células para poder ejercer su propia función, la reciben gracias al sistema circulatorio. Bien, el sistema nervioso entonces es el que manda la señal para que funcionen, y el sistema circulatorio es el que hace que se nutran para que puedan tener la energía para poder hacer su función metabólica. Bien, cada órgano tiene diferentes funciones, ¿cierto? Cada sistema tiene diferentes funciones. El sistema respiratorio, el sistema nervioso, ¿cierto?, tienen diferentes funciones. Para que el sistema nervioso funcione, tiene que recibir ciertos nutrientes. El mismo corazón, que es la bomba que hace funcionar este sistema circulatorio, también tiene su propia nutrición, ¿bien?, y su propia circulación como órgano para recibir nutrientes, ¿bien? Todos los órganos se deben nutrir para poder ejercer su función propia, bien diferenciada. ¿Cuáles son las funciones del sistema circulatorio? Sistema de transporte que facilita el desplazamiento por el organismo de diferentes sustancias, ¿bien? Principalmente se habla siempre de oxígeno y nutrientes, bien, también se habla de dióxido de carbono, porque en el fondo lo que hace es llevar el oxígeno y los nutrientes hacia los órganos y luego de vuelta ayudar a transportar los elementos, ¿cierto?, del metabolismo celular para que estos se eliminen, ya sea a través de la respiración, cuando nosotros expiramos, ¿cierto?, eliminamos el dióxido de carbono, que primero sale de los diferentes órganos que lo desechan, ¿cierto?, como producto de su metabolismo, ¿bien? Y también otros elementos como el ácido úrico, ¿cierto?, que se eliminan a través de la orina, y otros desechos que se deben transportar a diferentes lugares para ser eliminados. Bien, por supuesto, de importancia, ¿cierto?, para transportar la glucosa, ¿cierto?, transportar también señales químicas, hormonas que van a dar información, por ejemplo, para producir, para que el hígado haga su función de producir glucógeno, glucosa, y mantener niveles, por ejemplo, de glucosa, de glicemia estables en las personas. Bien, vamos a aprender el sistema linfático. Bien. Perdón, el sistema endocrino. Funciones del sistema circulatorio: segunda, distribuir los nutrientes a los tejidos y las células del organismo. ¿Ven? Distribuir los nutrientes a los tejidos y a las células. ¿Ven? Esto posterior, ¿cierto?, al proceso de digestión. Nosotros consumimos los nutrientes a través de nuestro sistema digestivo, ¿cierto? Comemos, luego estos pasan al intestino delgado, luego al intestino grueso, y en cada fase de nuestro tubo digestivo tenemos diferentes funciones de absorción de diferentes nutrientes, ¿bien? Y cuando nuestro
nuestro tubo digestivo, ¿cierto? Que es una especie de manguera, entre comillas, continua, que parte de las bocas y termina en el ano. Este tiene por fuera de la manguera, digamos que esta es la manguera, por fuera de la manguera está irrigado por vasos sanguíneos, ¿bien? Y estos vasos sanguíneos lo que hacen es absorber, junto con el sistema linfático también, absorber los nutrientes que se van generando, que se van digiriendo, ¿cierto?, en el proceso de digestión de los alimentos, en el cual también participan enzimas digestivas, que son dadas por el hígado, por el páncreas, en el estómago también, ¿cierto?, tenemos el ácido clorhídrico, que en el fondo lo que hacen es hacer la digestión, digerir los alimentos para transformarlos en nutrientes que puedan ser absorbidos por los vasos sanguíneos que están en el tubo digestivo. Bien, y esto pasar a la sangre a transformarse, ¿cierto?, en los diferentes elementos o almacenarse, ya sea el tejido adiposo, por ejemplo. Bien, por ejemplo, el azúcar, ¿cierto?, que consumimos, pasa, se transforma en glucosa, y esta glucosa pasa al sistema circulatorio y se hace disponible para los diferentes órganos tener este combustible que es la glucosa, que es una energía. Bien. La tercera función es transportar productos de desecho que son producidos por las células hasta el riñón, como lo que les mencionaba recién, para que sean eliminados a través de la orina. Bien, nuestro sistema urinario es nuestro sistema de limpieza del organismo, ¿cierto? También el hígado, que metaboliza los elementos nutricionales. Bien, cuando nosotros consumimos nuestras células, en el fondo, por ejemplo, la piel, el queratinocito en el estrato basal realiza la función de producir, de dividirse por mitosis, se van generando elementos de ese proceso, bien, de ese proceso químico. Y esos elementos de desecho se absorben a través de las venas, de las vénulas y de los capilares, que son pequeñas entre la vena y la arteria, se absorben a través del capilar y luego se van al sistema digestivo para ser eliminados, o sea, al sistema urinario para ser eliminados. El riñón es el filtro que va constantemente filtrando los elementos que pasa cuando la sangre pasa por el riñón. Lo que hace el riñón es filtrar esta sangre para ver con qué se queda y qué elimina. ¿Bien? Luego, transportar sustancias hasta el hígado para que sean metabolizadas en este órgano. Bien, sustancias, medicamentos, nutrientes, ¿cierto? Diferentes sustancias que nosotros consumimos, que se transportan al hígado y en el hígado se metabolizan y se transforman en otra sustancia biodisponible para que, por ejemplo, se transforma en glucosa, por ejemplo, para ser utilizada por la célula y luego estar disponible en su forma, en la forma que necesita la célula. Bien, distribuir las hormonas que se producen en las glándulas de secreción interna, bien, en las glándulas de secreción interna, como por ejemplo la tiroides. Nosotros producimos las hormonas tiroideas, ¿cierto? Las cuales, una vez que se producen en la tiroides, se transportan a los diferentes órganos. Bueno, nombro la tiroides porque es una de las glándulas y las hormonas tiroideas son una de las hormonas que ejercen función en casi el 100% del organismo, ¿bien? Las hormonas tiroideas son de alta importancia y lo que hace, ¿cierto?, es producirlas y luego a través del sistema circulatorio las hormonas tiroideas, por ejemplo, así como otras hormonas que tenemos, por ejemplo, las hormonas reproductoras, ¿cierto? Así se van a transportar a través del sistema circulatorio a los diferentes órganos diana o órganos receptores que se les denomina diana, los cuales van a recibir este estímulo hormonal, ¿bien? Bien, gracias al sistema circulatorio las sustancias hormonales pueden actuar en lugares muy alejados al sitio donde se han producido. Por ejemplo, ¿cierto? La tiroides, que tiene también efecto muscular a nivel de los huesos también, y gracias a esta
a este sistema circulatorio se puede transportar, ¿cierto?, desde la tiroides, la hormona, hasta llegar al músculo, por ejemplo, de la pierna. Proteger al organismo frente a agresiones externas, ¿bien?, de bacterias y virus, haciendo circular por la sangre leucocitos y anticuerpos. Bien, nuestro sistema circulatorio es el que transporta los mecanismos de defensa. Por ejemplo, y lo vemos cuando nos hacemos una herida, ¿cierto? Si nosotros nos hacemos una herida acá en el brazo, lo que vamos a ver en un principio es que una pequeña herida, estoy hablando no de una úlcera, ¿bien? También todo proceso injurioso en la piel va a tener una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria, por ejemplo, si nosotros nos golpeamos, tiene una hiperemia, o sea, una circulación mayor de sangre al lugar gracias al sistema circulatorio, y además de esto, con eso van a viajar también leucocitos y anticuerpos. Lo mismo si nos ingresa un microorganismo, lo mismo si tenemos una herida, una injuria en la piel. Bien, lo mismo si, por ejemplo, recibimos una bacteria externa. Bien, gracias a nuestro sistema circulatorio, va a viajar a través de los leucocitos y los anticuerpos que se requieren para ir a defender, ¿cierto?, el lugar donde está atacando una infección. Bien, lo mismo también con cualquier proceso injurioso, bien, se activa la inflamación. Y la inflamación es una respuesta circulatoria, bien, en la cual tenemos migración de elementos de respuesta frente a esa agresión, ya sea infecciosa, ya sea injuriosa, ¿cierto? Por ejemplo, por un golpe. Bien. Anatómicamente, el sistema circulatorio está constituido por la sangre, por los vasos sanguíneos, que son las arterias, las venas y los capilares, ¿bien? Y por el corazón. Por el pizarrón. Bien. Y por el corazón. ¿Bien? Vamos a ver. Bueno, ahí sí lo pongo. Bien. Bien, el corazón, anatómicamente, y esto a grandes rasgos, pero sí que lo conozcan, bien es importante que ustedes conozcan la anatomía del corazón. Bien, es un órgano que posee 3 paredes musculares. El corazón es un órgano hueco que tiene adentro 4 cámaras. Bien, si nosotros lo partiéramos, ese órgano hueco, así, de esta manera, que por dentro está dividido en 4 partes, estaríamos viendo una división al medio y una división así transversal. Bien, división entre comillas la transversal, pero en el fondo se forman 4 cámaras dentro del corazón. Y en su pared, que vendría siendo la carne del corazón, tiene 3 capas musculares. Bien, 3 capas musculares en su pared. Acá tenemos el corazón abierto, ¿cierto?, en un corte coronal, si se pudiera asimilar a un corte del órgano, ¿cierto? Y podemos ver, ¿cierto?, los compartimentos internos, 1, 2, 3, 4 compartimentos, y podemos ver el grosor del músculo cardíaco, que es el miocardio. ¿Bien? Bien, la función que tiene el corazón es bombear la sangre hacia todo el cuerpo. El corazón es una bomba que, como ustedes han sentido y saben, ¿cierto?, bombea gracias a contracciones de este músculo. Bien, y lo que hace es bombear sangre. Quiero ponerla ahí. Lo que hace es bombear sangre a través de las arterias hacia los diferentes órganos del cuerpo, desde los órganos torácicos, la cabeza, ¿cierto?, el cerebro, los brazos, las extremidades superiores, los órganos del tórax, todo lo que es tronco, abdomen, ¿cierto?, y hasta llegar a la última célula de la piel, la última, digamos, papila dérmica, ¿cierto?, y hasta llegar a
el último órgano, ¿bien? Y en el fondo, este bombeo constante lo que hace es ir, lo que se llama haciendo la irrigación, ¿bien? Llevando sangre oxigenada a todo el cuerpo. Bien, gracias a las arterias, las que siempre se dibujan en rojo. En azul vemos las venas, de ahí vamos a ver para qué sirven las venas. Bien, y en el fondo, gracias a este corazón, a esta bomba que tiene la capacidad de generar contracción y bombear constantemente sangre, es que todo nuestro sistema recibe los nutrientes que necesita para poder operar, funcionar. Bien, bien. Está situado anatómicamente en el mediastino, el espacio que queda entre los pulmones y por detrás del esternón. Recuerden que anatómicamente tenemos, ¿cierto?, el esternón, que es un hueso largo acá, plano en realidad, si lo clasificamos en el tipo de hueso, pero es aplanado, es larguito, y tiene acá el apéndice cifoide, lo que le llamamos la boca del estómago, ese circulito que nosotros palpamos en la boca del estómago, y a este se articulan las costillas, ¿cierto? Bien, por detrás del esternón es donde tenemos bien protegido, ¿cierto?, el corazón, este órgano, ¿bien? Y está por delante y al centro, ¿cierto?, de los pulmones, ¿bien? Bien. El esternón y la columna vertebral y el diafragma está en la parte inferior. El corazón se apoya en el diafragma. El diafragma es este músculo que separa en el tronco el tórax del abdomen. Bien, está justamente por debajo de los órganos torácicos y le hace como un techo a todos los órganos abdominales. Le forma una especie de techo a los órganos abdominales. Si ustedes se fijan acá, es en esta postura baja. El diafragma. El diafragma es un músculo súper importante para la respiración. Es un músculo de la respiración, de hecho, junto con los músculos intercostales. Bien, que son músculos que están entre las costillas que nos ayudan a la expansión torácica al momento de la inspiración, ¿cierto? Que es para abrir el tórax y poder hacer el espacio entre los pulmones para que entre el aire con cierto porcentaje de oxígeno, el cual nosotros transportamos a la sangre luego. Bien, pero sí el mediastino, o sea, el diafragma está totalmente relacionado con esto, ¿bien? Es un músculo que hace el piso del tórax, incluyendo dos órganos importantes, los pulmones y el corazón, y hace techo a toda la cavidad abdominal, ¿bien? Un músculo también importante para la respiración, ¿bien? Bien. Este lugar donde está ubicado el corazón se le denomina mediastino. Bien, que queda entonces entre los pulmones, el esternón, la columna vertebral y el diafragma. Mediastino se le llama esta ubicación anatómica. Bien, en su anatomía el corazón posee 4 cavidades. Bien, 2 aurículas, que son las cavidades de arriba, y 2 ventrículos, que son las cavidades de abajo. Entonces tenemos una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Bien, ¿cómo funciona esto? ¿Han escuchado hablar de que el corazón izquierdo es más grande, tal vez? O también han escuchado que el corazón está orientado. ¿Está en el lado izquierdo? Bueno, el corazón no está en el lado izquierdo, pero sí, el ápice del corazón, la puntita del corazón está orientada hacia la izquierda. Acuérdense que en anatomía, cuando estudiamos una imagen, lo que vemos a nuestra derecha es el lado izquierdo del humano que estamos mirando. Bien, y si vemos esta imagen, este es el lado izquierdo de este hombre, por eso que acá vemos el ventrículo izquierdo, pero coincide con nuestra mano derecha, que lo miran. Bien, el ápice del corazón está orientado hacia la izquierda, pero en realidad está al centro del mediastino. Bien, y en este ápice el corazón tiene, ¿cierto?, los ventrículos, el ventrículo derecho y arribita las aurículas. Bien,
En la parte de los ventrículos es donde el corazón tiene la mayor masa muscular, bien, y solamente se separan por estas válvulas para separarlo de las aurículas. La válvula tricúspide que separa el ventrículo derecho de la aurícula derecha y la válvula mitral, el ventrículo izquierdo de la aurícula izquierda. Bien, anatómicamente, cómo funciona el corazón es de la siguiente manera. Las venas que traen la sangre de vuelta desde los órganos llegan a la aurícula derecha. A través de todas confluyen hasta formar la vena cava inferior y la vena cava superior. Esta sangre va llegando hacia la aurícula derecha, luego pasa hacia el ventrículo derecho y luego desde el ventrículo derecho pasa a través de la válvula pulmonar, por la arteria pulmonar y va a los pulmones, toda esa sangre con desechos y dióxido de carbono. En los pulmones, al recibir nosotros mediante la respiración, ¿cierto? Oxígeno en los pulmones lo que hace es eliminar el dióxido de carbono y cargar nuevamente la sangre con oxígeno. Y luego esta retorna a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares y luego pasa hacia el ventrículo izquierdo donde ya nuevamente, gracias a la contracción a la sístole, se va a través de la arteria aorta, que es esta redondita que tiene como un bastoncito, pasa por detrás del corazón, y va a ir a irrigar primero el cerebro, todo lo que es el cerebro, cara, macizo facial, cráneo y macizo facial, luego las extremidades superiores, y luego este bastoncito hace un camino por detrás del corazón para ir a irrigar los órganos de, primero los pulmones, ¿cierto? Y luego todo lo que es abdomen, tórax, pelvis y extremidades inferiores. ¿Bien? Bien. Dos aurículas, ¿cierto? La aurícula derecha e izquierda, la función de las aurículas es recibir la sangre al final de la diástole. El corazón late, ¿cierto? Y cuando el corazón late, lo que hace es contraerse. Y al contraerse, comprime los ventrículos, en realidad completo. Y al relajarse en la diástole, es el momento en el que el corazón se relaja, y en ese momento se llena de sangre las aurículas y los ventrículos. ¿Cómo funciona esto? Cuando el corazón se contrae, ¿cierto? Es como que estuviéramos exprimiendo esta bomba, este hueco se contrae, por lo tanto la sangre sale. ¿Hacia dónde sale? Desde el ventrículo derecho se va a los pulmones a través de las arterias pulmonares. Desde el ventrículo izquierdo se va a través de la arteria aorta a todos los órganos, ¿cierto? Partiendo por el cerebro, extremidades superiores, tórax, abdomen, pelvis y extremidades inferiores. Bien, y luego cuando el corazón se relaja, en la diástole, que se llama ese momento, bien, lo que hace es, obviamente esta bolsita se relaja y recibe sangre, se llena nuevamente de sangre, tanto las aurículas derecha e izquierda como el ventrículo derecho e izquierdo. Bien, también tenemos dos ventrículos, ¿cierto? Derecho e izquierdo, que su función es bombear la sangre durante la sístole. Bien, cuando el corazón se contrae, bombea sangre. Bien, para eso es el ventrículo, donde tenemos la mayor capacidad muscular cardíaca. ¿Bien? Bien. Anatomía de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos también son parte del sistema circulatorio, corazón, sangre y vasos sanguíneos, ¿cierto? Tenemos arterias, arteriolas, capilares, venas y vénulas. Bien, ¿cómo funciona esto? Recuerden que cuando vimos, voy a poner, cuando vimos, ay, no me dejo.
Bien. Bien. Cuando vimos, ¿cierto? Perdón. Voy a ocupar el morado porque se nota más. Bien, la piel, ¿cierto? Tenemos la piel, las papilas dérmicas, ¿cierto? Acá empieza el estrato basal de la epidermis. Esto es un ejemplo de un tejido, pero para que les quede claro, ¿qué son los capilares? Y las arteriolas y las arterias. Bien, estos son los queratinocitos del estrato basal, ¿cierto? Y luego ya suben al estrato espinoso y luego al granuloso, ¿cierto? Y eso se llama queratinización. ¿Bien? Bien. Vimos que los vasos sanguíneos los tenemos acá, ¿cierto? En la dermis. Esto es un ejemplo de tejido, ¿bien? Y lo que yo les expliqué, ¿cierto? En esa clase es que los vasos sanguíneos, o sea, que los queratinocitos reciben los nutrientes desde los vasos sanguíneos que están acá en la dermis, ¿cierto? En las papilas dérmicas, ¿bien? Ya. Cuando el queratinocito recibe el nutriente desde las papilas dérmicas, ¿bien? A ver, ahí, ¿bien? Recibe los nutrientes así, de esa manera, por ejemplo, el oxígeno, el queratinocito va a eliminar CO2, ¿bien? Va a eliminar, por ejemplo, o también va a recibir glucosa y va a eliminar desechos nitrogenados. Esos desechos metabólicos que después se van al sistema urinario para ser eliminados a través de la orina. ¿Bien? Bien. Entonces, cuando la sangre va a entregar nutrientes, la sangre va desde las arterias. ¿Bien? Esta es una arteria, ¿sí? La sangre va a entregar nutrientes desde las arterias. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Arterias. Y tenemos un lugar que se llama capilar y después pasa a formar la vena. Y en el capilar, que es una parte diferente a una arteria y a una vena, en el capilar, anatómicamente diferente. ¿Por qué? Porque es más permeable, permite que entren y salgan elementos como el oxígeno, el dióxido de carbono, los nutrientes, ¿cierto? Los desechos nitrogenados, hormonas y cualquier elemento que se tenga que transportar por la sangre, ¿cierto? A nivel de los capilares. Los capilares permiten un intercambio. Anatómicamente son diferentes a las arterias y a las venas. ¿Bien? Bien, entonces, estos capilares, estas arterias, estas venas, primero entonces tenemos la arteria, ¿cierto? Que la arteria va desde el corazón, transporta los nutrientes y el oxígeno, se va cada vez formando más pequeñita, porque la arteria, la aorta, la que sale directo desde el corazón, no tiene el mismo calibre, por ejemplo, que... Ay, esto cómo lo puedo achicar. Ahí. Bien. La aorta, por ejemplo, cuando sale desde el corazón, no tiene el mismo calibre, ¿cierto? En términos del grosor, que los capilares que están en las papilas dérmicas, ¿cierto? Que son muy, muy, muy finitos, son capilares sanguíneos. Bien, y si ustedes se fijan, lo que se va formando es como una... cada vez se van formando ramas de la arteria, y cada ramita va volviéndose más fina para llegar a los diferentes órganos. Cuando la ramita se vuelve fina, 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 y llega al órgano, cambia la estructura de la arteria. Y en esa instancia anatómica,
el cambio en la estructura de la arteria se vuelve capilar. Bien, y el capilar tiene la característica, bueno, primero pasa a llamarse arteriola, que es una arteria más pequeña, más angostita, y luego pasa a formar el capilar. El capilar estructuralmente permite intercambio de nutrientes. El capilar no tiene tantas capas como una arteria y una vena. Fíjense en la arteria la cantidad de capas que tiene, y la vena también, ¿bien? En cambio, el capilar lo que hace es ser permeable para que se pueda realizar el intercambio de nutrientes necesarios en los diferentes órganos. Entonces, cuando las arterias llegan ya al lugar donde van a entregar la irrigación a su rama, pasa a formar el capilar. Y luego ese capilar, cuando sale del órgano, cuando sale, por ejemplo, del dibujo que vimos, ¿cierto? Pasa a formar la vénula, que es una vena angostita. Y luego se van juntando todas las venas, para formar una vena grande y luego llegar a través de la vena cava superior y cava inferior al corazón de vuelta. Bien, entonces la bomba cardíaca junto con las arterias y las venas son un circuito completamente cerrado, bien, en el cual no tenemos, ¿cierto?, ninguna apertura, a menos, ¿cierto?, que tengamos una herida, qué sé yo, pero es un circuito cerrado, bien, a menos que se rompa un vaso. Normalmente es un circuito totalmente cerrado, que empieza desde las arterias y luego se transforman en arteriolas, vénulas, capilares, que es donde se hace el intercambio de nutrientes, y luego vénulas. Entonces, a nivel de las arterias ni a nivel de las venas tenemos intercambio de nutrientes. Estos son impermeables, pero a nivel de los capilares son permeables, o sea, permiten intercambio de oxígeno, porque para eso es el capilar. Bien, la arteria y la arteriola son los vasos donde la sangre circula desde el corazón, alejándose del corazón hacia los diferentes órganos, llevando esta sangre rica en oxígeno y nutrientes. Bien, los capilares son vasos de pared muy delgada, tubitos de pared muy delgada, que posibilita el intercambio con el medio extracelular. Y por ejemplo, a nivel de los capilares, ¿cierto?, que están en la dermis, a nivel de las papilas dérmicas, este intercambio se realiza justamente ahí para entregar nutrientes en el extracelular, por debajo de las papilas dérmicas, para entregar nutrientes a los queratinocitos del estrato basal. Y luego el queratinocito suelta ese nutriente al espacio por fuera de la célula, y desde ahí entran hacia el capilar para irse de vuelta a través del sistema venoso y eliminarse o metabolizarse, ¿cierto?, o transformarse según nuestro organismo lo requiera. ¿Bien? Bien, por ejemplo, si es ese elemento de eliminación es el dióxido de carbono, ese va a volver al corazón, ¿cierto?, para pasar desde las venas, aurícula derecha, ventrículo derecho, irse a los pulmones, eliminar el CO2 y luego intercambiar nuevamente por otra molécula de oxígeno para que en la respiración volvamos a tener oxigenación en nuestras células. Bien, luego las venas y las vénulas son vasos que tienen válvulas internas. Esto es una vena. Tienen válvulas internas. Bien, estas válvulas están porque las venas llevan sangre desde los tejidos de vuelta hacia el corazón. Entonces, obviamente, se le hace más difícil porque el corazón bombea la sangre y la sangre va con mucha fuerza a través de las arterias. Pero luego tiene que retornar, y en especial en la extremidad inferior le cuesta más retornar a la sangre, ¿cierto? Porque viene en contra de la gravedad. Para esto, la vena tiene... Vamos. ¿Sí? Para esto, las venas tienen válvulas internas. ¿Qué hacen estas válvulas internas? Lo que hacen es, en el tubo de la vena, ¿cierto?, tenemos estas válvulas,
que lo que hacen es abrirse cuando va circulando la sangre y cerrarse cuando va de vuelta para evitar que la sangre se devuelva a través de las venas y, por ejemplo, se nos estanque toda en las piernas, en los pies, ¿cierto? Si no tuviéramos estas válvulas. De hecho, cuando las válvulas fallan, tenemos lo que se llama insuficiencia venosa, aparecen, se empieza a acumular la sangre en estos saquitos que se forman en los senos valvulares, que se llaman, y empieza a acumularse y formar lo que nosotros conocemos como las varices. ¿Bien? Bien. Bien. Anatomía entonces, los vasos sanguíneos, las arterias y venas tienen 3 capas. Ay, no sé cómo hacerlo más chico. Bien. Bien, arterias y venas tienen 3 capas. Un endotelio, que es la capa interna que está en contacto con la circulación, ¿cierto? La parte interna de la manguera. La capa media presenta músculo liso y fibras elásticas en diferente proporción, de acuerdo si es arteria o vena. Y la capa adventicia o externa, que está constituida por tejido conectivo fibroso. ¿Bien? Bien. Al igual que ustedes recuerdan, ¿cierto? A nivel de la piel tenemos una capa interna, una capa después en la dermis, después la hipodermis. En las venas y en las arterias también tenemos una capa interna, una media y una externa. ¿Bien? En la capa media generalmente la arteria tiene mayor cantidad de músculo, ¿cierto? Y la capa externa de tanto arterias como venas tienen esta capa de tejido conectivo fibroso. Bien. Bien. Gracias a los vasos sanguíneos la sangre llega a todos nuestros órganos y tejidos. Y nosotros lo vemos, acá está dibujada la vena en rojo, pero lo que vimos recién es de la siguiente manera. La arteria principal forma arteriolas cuando llega un tejido. Por ejemplo, músculo forma arteriolas, varias arteriolas que son como ramas de la arteria, en conformación anatómica como una arteria. Y luego estas arteriolas, por supuesto, tienen la terminal capilar, que es el lugar donde se intercambian los elementos nutritivos con los desechos. ¿Bien? Y el oxígeno con el dióxido de carbono, que es un desecho gaseoso. Y luego empieza a cambiar la estructura de este capilar y va formando nuevamente la vénula para ir confluyendo. Ya no se ramifica, sino que confluyen y van formando una vena más gruesa para retornar. ¿Bien? Bien. La sangre es un tejido conjuntivo, fluido, especializado de color rojo característico. Tiene 2 fases, una fase sólida y una fase líquida. Bien, la fase sólida de la sangre incluye los leucocitos, que son los glóbulos blancos, los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, y las plaquetas. La fase líquida corresponde al plasma sanguíneo. ¿Bien? Bien. ¿Cómo funciona el sistema circulatorio? Es un sistema coordinado perfectamente para lograr irrigar a todos los órganos de nuestro organismo y mantener las funciones vitales. Bien, este sistema que acá está, bueno, no se observan los capilares ni la unión entre arterias y venas, pero en el fondo es un sistema totalmente cerrado, circula constantemente, no es que esté abierto, no es que la sangre llega y sale, no. Es un sistema cerrado, ¿bien? Que tiene permeabilidad en la parte terminal donde se termina la arteria y empieza la vena, que es el lugar donde se forma el capilar, y justamente a nivel del capilar es donde se intercambian los nutrientes, donde se ejerce la función de entregar los nutrientes y retirar los desechos, ¿bien? Estas arterias y estas venas son como los caminos de ida y regreso, ¿bien? Bien, fisiología. Todo este sistema está activado por el sistema nervioso autónomo. Recuerden que vimos que tenemos un sistema autónomo o vegetativo.
Bien, y también tenemos un sistema nervioso, el cual nosotros controlamos, ¿cierto? Que son, por ejemplo, las funciones musculares, de movilidad. Bien, pero también tenemos un sistema nervioso autónomo que nos hace funcionar los órganos de manera automática. Nosotros no tenemos que pensar en que el corazón funcione, ¿cierto? Es algo automático. El corazón cuenta con un sistema de conducción eléctrica nerviosa, ¿bien? Que genera el impulso y lo transmite para generar el latido cardíaco e impulsar la sangre hacia nuestro organismo. Bien, ¿cómo funciona esto? A través del sistema nervioso autónomo se recibe el corazón, la señal, a su sistema nervioso, y esta señal es un impulso eléctrico diferente que se transmite. Son las neuronas del corazón son neuronas diferentes, los nervios del corazón son nervios diferentes, ¿bien? Diferenciado, al igual que el músculo cardíaco, es un músculo diferenciado, ¿bien? Estas fibras de transmisión del impulso eléctrico, ¿cierto?, hacen que se transmita el impulso y se genere finalmente el latido cardíaco. Y si ustedes se fijan, se le llama sístole cuando el corazón se contrae, el músculo cardíaco se contrae, y durante la contracción, si se fijan, lo que hace es vaciar, ¿bien? Vaciar. Vaciar a través de, primero, el corazón derecho vacía la sangre desde el ventrículo derecho hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. Fíjense, se vacía hacia la arteria pulmonar cuando el corazón se contrae. Y en ese mismo momento, cuando se contrae, ahí, se vacía a través de la aorta para ir a dar sangre a todo el organismo. Fíjense, en la contracción sale a través de la aorta. Y durante la relajación del corazón, en la diástole, en ese momento lo que hace es rellenarse las aurículas. Diástole, se rellenan las aurículas, ¿se fijan? ¿Desde dónde? La aurícula derecha se llena desde todo el sistema a través de la vena cava inferior y cava superior, llega la sangre y se llena la aurícula derecha. Luego, en ese mismo instante, en la relajación, la sangre vuelve desde los pulmones también a través de las arterias pulmonares, de las venas pulmonares, y se llena de sangre la aurícula izquierda. Luego, esa sangre pasa hacia el ventrículo izquierdo, ya llena de oxígeno, y se va de vuelta oxigenada a través de la arteria aorta, a todo el sistema. Bien, entonces tenemos dos circulaciones, una circulación que se le llama menor, que es la circulación que va desde el corazón hacia los pulmones y luego vuelve desde los pulmones la sangre totalmente oxigenada. Y tenemos una circulación mayor, que es cuando la sangre va a todos los órganos ya totalmente oxigenada. Después los capilares del cuerpo hacen el intercambio y vuelve llena de nuevo de dióxido de carbono, para nuevamente pasar a la circulación menor, a los pulmones, y nuevamente realizar lo que se llama el intercambio gaseoso, intercambiar las moléculas de dióxido de carbono, CO2, por oxígeno y volver nuevamente al corazón oxigenada y nuevamente irse a través de la arteria aorta a todos los órganos del organismo, en los capilares, realizar el intercambio gaseoso, entregar el oxígeno, retirar el dióxido de carbono y luego volver a través de las venas, a través de la vena cava inferior y superior, entra a la aurícula derecha llena de dióxido de carbono para pasar luego a través de la vena pulmonar a los pulmones a través de la circulación menor y intercambiarse nuevamente. Y así cíclicamente tenemos este sistema circulatorio que en el fondo
lo que hace es ir constantemente oxigenando la sangre y retirando, retirando los elementos desechos de dióxido de carbono desde los órganos. Bien, lo mismo con el sistema urinario, también este mismo sistema arterial pasa, ¿cierto?, por los riñones, y en los riñones limpia la sangre de los desechos que se deban eliminar a través de este sistema urinario. Lo limpia y retiene lo que se requiere retener para mantener nuestros niveles de nutrientes parejos, digamos, compensados en nuestro sistema. Por eso, si fallan los riñones, por ejemplo, con la insuficiencia renal, que el 90 y tanto % de los pacientes que se dializan son diabéticos, no tenemos la función de eliminar los desechos, ¿bien? Por eso que cuando a nivel pulmonar tenemos una infección grave o una enfermedad pulmonar obstructiva, por ejemplo, o una neumonía, se genera un daño en el intercambio de gases y por lo tanto nuestra circulación circula con menos oxigenación, ¿cierto? Porque no tenemos el intercambio correcto de dióxido de carbono por oxígeno a nivel pulmonar. Bien. Bien. Tenemos entonces dos tipos de circulación, una circulación menor, que es el proceso en el cual el corazón envía la sangre que recibió desde las venas hacia los pulmones, ¿bien? Y a través del corazón, ¿cierto? Para oxigenar esta sangre. La sangre entonces llega desde la circulación sistémica, o sea, los órganos del sistema, hacia el corazón derecho, la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y luego al contraerse nuevamente manda la sangre a los pulmones. En los pulmones tenemos unidades de intercambio gaseoso que se llaman alveolos, que los vamos a ver, donde tenemos los capilares pulmonares, y en esos capilares pulmonares, al igual que los capilares sistémicos, ¿cierto? Lo mismo, lo que hace es intercambiar una molécula de dióxido de carbono por una molécula de oxígeno. Y luego, la sangre va de vuelta desde los pulmones, ya oxigenada, ¿cierto?, hacia la aurícula izquierda, y luego pasa al ventrículo izquierdo, y durante la sístole nuevamente se va la sangre llena de oxígeno hacia la circulación sistémica. Bien, para luego volver, ¿cierto?, hacer el intercambio, dejar el oxígeno, sacar el dióxido de carbono. Bien, lo mismo, bueno, circulación mayor, lo que vimos recién, ¿cierto? Es la circulación en la cual desde el corazón se va la sangre oxigenada, entrega los nutrientes a través de los capilares y luego la sangre llega de vuelta al corazón para nuevamente ir a oxigenarse a través de la circulación menor. ¿Bien? Bien. Anatómicamente llamamos irrigación a la entrega de sangre rica en nutrientes, oxígeno y nutrientes a la célula. Bien, y la irrigación se produce a través del sistema arterial. Las arterias son las que llevan la sangre oxigenada, ¿cierto? Y le dan a las células los nutrientes necesarios para que éstas puedan ejercer su función. Bien, de la circulación arterial, tenemos que desde el corazón sale, ¿cierto?, desde el ventrículo izquierdo, la arteria aorta. La arteria aorta forma esta especie de bastoncito que se llama callado aórtico y va sacando diferentes ramas. Las primeras ramas que tiene el corazón son las arterias coronarias, que van a irrigar el corazón como órgano. El corazón es un órgano, ¿cierto?, muscular, ¿cierto?, que también requiere de
nutrición para funcionar. Bien, así que primero se alimenta y se nutre a sí mismo. Bien, entrega sangre a las coronarias. Cuando se tapa una coronaria es cuando ocurre un infarto. Bien, no es que cuando ocurre el infarto, no es que haya un coágulo acá, no, no. Cuando ocurre un infarto se tapa una arteria coronaria. Generalmente se tapa de grasa, ¿bien? Se tapa de grasa. ¿Bien? Bueno, luego viene la irrigación hacia las extremidades superiores y desde este tróqueo braquicefálico, todo lo que es brazo se llama braquial, bien, saca una arteria hacia el cráneo, ¿cierto? Para irrigar todo lo que es el cerebro, bien, que son las arterias carótidas y las arterias vertebrales, bien, que van a ir a irrigar el cerebro, bien. Y luego de eso, este callado aórtico da una vueltecita a este bastoncito por detrás del corazón, bien, atraviesa el diafragma a través de una especie de agujero que tiene el diafragma, que permite que pasen las arterias, permite que pase el esófago, ¿cierto? Y a lo que es el hiato del diafragma, ¿bien? Y esta arteria ya pasa a llamarse aorta torácica, luego aorta, cuando atraviesa el diafragma, aorta abdominal. Esta aorta abdominal va a los riñones, ¿cierto? A irrigar los riñones y también tiene la función, ¿cierto?, del filtrado de sangre, ¿bien? Que lo vamos a ver en el sistema urinario un poquito. Y luego pasa esta arteria, obviamente en esta zona saca muchas ramas arteriales importantísimas que forman toda una red circulatoria que se denomina mesenterio, que son los vasos circulatorios que van a ir a irrigar todo el tubo digestivo. Bien, importantísimo. De hecho, si el tubo digestivo en una parte pierde irrigación, se necrosa y muere, y la persona tiene que hacerle una colectomía, sacarle un pedazo del tubo digestivo. Bien, luego, acá no se ve, ¿cierto? Porque acá lo que estamos viendo es la aorta y todas las ramas principales, pero son miles, miles, miles de millones de ramas más. Bien, luego a nivel pélvico, ¿cierto? Ya la aorta forma la arteria ilíaca común. Bien, o sea, perdón, sí, la aorta se bifurca, perdón, y forma una ilíaca derecha y una ilíaca izquierda. Bien, la ilíaca derecha y la ilíaca izquierda, cada una va a cada extremidad inferior y forma una ilíaca interna y una ilíaca externa. La ilíaca interna va hacia la zona del piso pélvico y la ilíaca externa es la que va a sacar sus ramas para toda la extremidad inferior. En la extremidad inferior, que estas son las que se tienen que aprender, bien, va a ir a formar principalmente, no todas las ramas, pero sí se las tienen que aprender, la arteria femoral común. Luego la femoral va a ir a formar la arteria a nivel de pasa por detrás de la rodilla y se pasa a llamar arteria poplitea. Cada una va sacando diferentes ramas, ¿cierto? Para ir irrigando todo lo que es músculo, hueso de la región del muslo, ¿bien? Tanto anterior como posterior. Y luego pasa a formar la arteria poplitea, que pasa por detrás justamente al lado del nervio ciático, a nivel de la región poplitea, y esta se saca su primera rama, que se denomina arteria tibial anterior, y esta arteria tibial anterior va por la zona anterior de la pierna, pero por debajito, ¿cierto?, del músculo tibial anterior, y forma a nivel del cuello del tobillo por la cara dorsal del pie la arteria pedia. Bien, la arteria pedia, ¿cierto?, que podemos palpar
entre el tendón, recuerdan que lo vimos, de el flexor largo del dedo gordo y el flexor largo de los dedos. Bien, una de las arterias que nosotros podemos palpar para medir cómo está la irrigación del pie. Luego, esta arteria poplitea continúa, ¿cierto? Y tiene este tronco tibio peroneo. El tronco tibio peroneo se divide más abajito en dos ramas, una tibial posterior y una arteria peronea. ¿Bien? Por eso se llama tronco tibio peroneo. Esta tibial posterior va por la parte medial y la tibial posterior se va por la parte medial interna y se va por detrás del malleolo interno y llega hacia la zona plantar y nos va a irrigar toda la zona plantar del pie y la podemos palpar a nivel por detrásito del malleolo interno. ¿Bien? Bien. Súper. Bien. Entonces, tenemos la arteria aorta a nivel, ¿cierto?, abdominal, se divide en dos partes para cada extremidad para formar esta arteria ilíaca, que se puede llamar ilíaca primitiva, la que se divide en una ilíaca interna y una ilíaca externa. La ilíaca interna va a ir a irrigar toda la parte del piso pélvico y genitales, y la ilíaca externa va a ir a irrigar la pierna, pasando la articulación de la cadera, ahí está el ligamento inguinal, pasando esta zona va a pasar a llamarse arteria femoral. Bien, y va a ir tomando un camino luego más abajo hacia posterior. Pasa por delante de la articulación de la cadera en el abdomen y luego se va hacia atrás. Bien, la arteria femoral es la principal arteria de la pierna. Cuando la arteria ilíaca externa atraviesa el ligamento inguinal, que lo vimos recién, pasa a llamarse arteria femoral. Y esta arteria femoral va aportando, va sacando diferentes ramas de importancia a nivel del muslo para irrigar toda la pierna, tanto la zona del muslo, tanto a nivel anterior como posterior. Luego, esta arteria femoral va a formar a nivel de la rodilla por detrás, ¿cierto? Que recuerdan que acá se forma el rombo popliteo, donde podemos observar, ¿cierto?, la conjugación entre el bíceps sural, que se va a ir a insertar en por debajito, por lateral de los platillos tibiales, y los gemelos que se insertan a nivel un poquito más arriba de los cóndilos del fémur. Entonces forman como una especie de rombo, ¿cierto?, que se puede palpar justamente en ese pliegue por detrás de la rodilla, la arteria femoral. Bien, un punto de palpación arterial proximal. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros queremos evaluar cómo está la irrigación de la extremidad inferior, vamos a ir viendo siempre de distal a proximal. Si nosotros no podemos palpar pulso pedio tibial posterior, vamos a irnos a palpar pulso popliteo, bien, que se llama el pulso de la arteria poplitea. Bien, la arteria femoral entonces se divide en varias ramas, una subcutánea abdominal, arterial circunfleja, ilíaca superficial, se distribuye por los tegumentos de la pared abdominal, bien, esto léalo. Luego tenemos la arteria femoral profunda, que riega los músculos de casi toda la totalidad del muslo y da las siguientes ramas, una circunfleja externa, interna y una arteria para el cuádriceps, bien, este gran músculo que tenemos. Y luego pasa a dar la arteria poplitea a nivel de, pasa a tomar un camino, un trayecto hacia posterior, ¿recuerdan? Para formar la arteria poplitea. A nivel del tercer aductor de la arteria femoral se convierte en poplitea, atravesando de arriba hacia abajo el hueco popliteo, por detrás, ¿cierto? Y terminando en el arco del sóleo, donde se divide en
arteria tibial anterior y tronco tibio peroneo. Bien, la arteria poplitea se divide tibial anterior y tronco tibio peroneo. Primero da la rama tibial anterior, que luego pasa a formar la arteria pedia, y esta arteria pedia forma el arco arterial plantar. Bien, y luego la arteria, el arco dorsal, perdón. Y luego el tronco tibio peroneo, que forma la tibial posterior y la arteria peronea. La arteria tibial posterior va a ir a irrigar toda la zona plantar, pero sí, y la arteria peronea va a ir a irrigar toda la zona del talón. Bien, la arteria peronea. Entonces así tenemos cubierto cómo se cubre la irrigación de la extremidad inferior. Bien, arteria tibial anterior. Acá salen varias, pero me interesa que se aprendan. Arteria femoral, arteria poplitea, arteria tibial anterior, tronco tibio peroneo, arteria tibial posterior y arteria peronea. Luego, que sepan que en el pie, la irrigación en el pie viene en la zona del talón por la arteria peronea, en la zona dorsal la arteria pedia que viene desde la tibial anterior, y plantar viene desde la arteria tibial posterior. Principalmente, ¿por qué? Porque vamos a ver ahora que la arteria pedia también tira sus ramas hacia la zona plantar y viceversa, ¿bien? Bien, arteria tibial anterior. La arteria tibial anterior pasa, es la rama de bifurcación de la anterior de la arteria poplitea, se va cuando la arteria poplitea se toma un camino para irrigar la zona anterior de la pierna, y desciende hasta el borde inferior donde toma el nombre de arteria pedia. Bien, y fíjense, va por lateral y luego hace un trayecto cruzado, ¿cierto? Desde el pie para ir hacia la parte medial, de esta manera. Por eso se palpa ahí el pulso de la arteria pedia. Bien, y esta arteria pedia va a formar un arco dorsal. Bien, un arco arterial dorsal. Bien, y luego la arteria pedia nace en la cara anterior de la articulación del tobillo como continuación de la tibial anterior, lo vimos, ¿cierto? Y acá está la arteria pedia. Termina en la parte proximal del primer espacio intermetatarsiano, donde se dividen dos ramas, la arteria metatarsiana dorsal y la arteria plantar profunda. ¿Bien? ¿Se fijan? Como les dije, la arteria pedia da una rama que va hacia plantar y da esta arteria metatarsal dorsal. Bien, el pulso de la arteria dorsal del pie debe palparse fácilmente en la zona lateral al tendón del músculo extensor del dedo gordo. Largo, el extensor largo del dedo gordo, lateral, hacia afuera, pueden palpar el pulso de la arteria pedia. Tienen que empezar a encontrarlo, aprender a palparlo, ¿bien? Eso es importante. Bien. Tronco tibio peroneo. El tronco tibio peroneo es la rama de bifurcación posterior de la arteria poplitea, o sea, la poplitea saca una rama hacia adelante y la otra hacia posterior. Desciende verticalmente y se divide en dos ramas, la arteria tibial posterior y la arteria peronea. Bien, esa es la tibial anterior, que se transforma en pedia. Bien. La arteria tibial posterior nace desde el tronco tibio peroneo, bajando desde el tronco tibio peroneo, tibial posterior, bajando, fíjense, por la cara posterior interna, paralelo a la parte interna del pie, bien, medial, ¿cierto? Y se distribuye al pie, donde se transforma en arteria plantar interna y arteria plantar externa. Arteria plantar externa que cruza por detrás del malleolo interno, fíjense, la arteria tibial posterior
cruza por detrás del pañuelo interno, se va por la planta y cruza hacia la parte lateral del pie, hacia el quinto ortejo, y luego a nivel plantar forma este arco plantar. Bien, y la arteria, la otra rama que forma la tibial posterior es la plantar interna que va por la parte interna, ¿cierto? Y va a ir a irrigar principalmente el primer ortejo. ¿Bien? Bien. Arteria peronea se desprende del tronco tibio peroneo, ¿cierto? En la parte superior de la pierna y se dirige oblicuamente hacia el peroné. Va a ir oblicuamente hacia el peroné y va a ir a irrigar toda la zona del talón, generando todas estas ramas. ¿Bien? Eso es lo que hace la arteria peronea. Va a ir a irrigar, tiene una rama malleolar, tiene una rama peronea posterior, una rama peronea anterior, ¿bien? Y va a ir a irrigar toda la zona del talón y de los maleolos. ¿Bien? En el pie tenemos, ¿cierto?, una irrigación dorsal y una plantar. Bien, a nivel dorsal tenemos la arteria pedia, que saca una rama dorsal y una rama plantar. Bien, la arteria pedia forma, ¿cierto?, esta tibial, formada de la tibial anterior, y lo que hace es formar estas, va a ir a irrigar el primer ortejo y también va a ir a ayudar a formar el arco plantar junto con la tibial posterior. Y lo que va a hacer, va a sacar diferentes ramas. Primero va a sacar una rama grande para el dedo y para ir a irrigar toda la zona del dorso del pie. Recuerden que en el dorso del pie no tenemos gran cantidad de masa muscular. Bien, por lo tanto, principalmente van a ir a irrigar todo lo que es la piel y los músculos extensor largo, corto del pie que tenemos, o sea, los extensores cortos del primer dedo y de los 4 últimos dedos. Bien, y por la zona plantar, bueno, acá está la arteria pedia y sus ramas, si se fijan, va sacando pequeñas ramas hacia los ortejos. Bien, bien. Y la tibial posterior, que forma un real arco plantar, que se ve naranjo acá, pero va por la planta, bien, para irrigar los 4 últimos dedos. Bien, como ustedes pueden ver, tenemos, las arterias son como, piensen como que fueran un río que tiene como varios diferentes esteros que van saliendo, no sé cómo se llaman, diferentes como ramificaciones. Y es importante que comprendan que como este río tiene diferentes ramificaciones, cuando se obstruye es lo mismo que se le pusiera una compuerta. Y dependiendo del lugar donde se obstruya, vamos a tener obstrucción adistal. Por ejemplo, si la arteria tibial anterior se obstruye sobre los maleolos, no vamos a tener irrigación en todo lo que viene después. ¿Bien? Si la arteria tibial posterior se obstruye sobre los maleolos, no vamos a tener toda la irrigación plantar, todo lo que viene después. Bien, si, por ejemplo, la arteria a nivel de las plantares se nos obstruye justamente la rama de la plantar que va directo al primer ortejo, no vamos a tener irrigación en todo el primer ortejo a nivel plantar, pero sí dorsal. Si se nos obstruye esta ramita que va a este nivel de la interfalange distal, no vamos a tener irrigación solamente a nivel distal. Bien, puede que tengamos una gangrena distal del dedo en un dedo. Bien, si la oclusión arterial es parcial, vamos a tener reducción del flujo sanguíneo del pie y con eso vamos a tener síntomas que son generalmente síntomas que se van a observar en la piel, en la coloración, como también en la funcionalidad, como es el dolor. Cuando el oxígeno le falta, cuando al músculo le falta oxígeno para moverse, por ejemplo, en la pierna, vamos a tener dolor al moverlo porque no vamos a tener la oxigenación necesaria para movilizar ese músculo.
Bien, lo que se le denomina la claudicación intermitente cuando hay oclusión arterial. Bien, ¿alguna duda con la circulación arterial? ¿No? ¿Sí? Bien, vamos a continuar entonces con el drenaje venoso de las extremidades inferiores. Así como la sangre va de ida, retorna, ¿cierto? El drenaje venoso se realiza por dos sistemas, un sistema superficial y un sistema venoso profundo. ¿Bien? El sistema superficial es el que está situado en la piel, en el espesor del tejido subcutáneo, por encima de los músculos, en el espesor del tejido subcutáneo. ¿Bien? Y por fuera de la aponeurosis muscular, o sea, por encima de los músculos. El drenaje profundo, drenaje se le llama porque la sangre va de vuelta, está situado en el espesor de las masas musculares, entre los músculos, ¿cierto? Es decir, por dentro de la aponeurosis. Acuérdense que el músculo está recubierto por una capa serosa que se llama aponeurosis, que ustedes la han visto seguramente cuando han cortado un pedacito de carne. Y satélite de los vasos arteriales. Bien. Drenaje venoso a las extremidades inferiores. Ambos sistemas, tanto el superficial como las venas profundas, esto es la aponeurosis o fascia muscular, están unidas a través de unas venas que se llaman perforantes. Esta es una vena perforante que une una vena profunda con una superficial. Bien, y las venas superficiales entre sí están unidas por las venas comunicantes. Bien, todas las venas van a estar siempre orientadas desde distal a proximal, desde abajo hacia arriba. Es decir, si una perforante, o sea, si una perforante que une una superficial con una profunda se une por una perforante, esa perforante va a estar desde abajo hacia arriba. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ir cada vez drenando la sangre para ir llevándola hacia la circulación más centralizada. El objetivo del retorno venoso es retornar a través de la cava inferior y cava superior hacia el corazón para entrar a limpiarse al sistema circulatorio, irse a los pulmones a eliminar el CO2 y retomar la oxigenación, ¿cierto? Bien. Vamos a partir de distal a proximal hablando del arco venoso plantar. El arco venoso plantar, la sangre que abandona los capilares de la planta de los pies se colecciona en una red de venas plantares. Ven, capilares de la planta de los pies. Acuérdense que tenemos capilares venosos en todos los órganos y tejidos, en la piel de la planta, en los músculos, en los huesos, para ir eliminando los desechos metabólicos de la funcionalidad de músculos, piel, hueso. Bien, el arco venoso plantar por la planta proporciona la sangre a las venas profundas de la pierna. Tenemos un sistema venoso profundo y un sistema venoso superficial, ¿recuerdan? Que son la vena tibial anterior, la vena tibial posterior y la vena peronea, al igual que las arterias. Bien, van, de hecho, muy cerquita de las arterias. Pasa, de hecho, la vena poplitea al ladito, al ladito, al ladito de la arteria poplitea y del nervio, ¿cierto? Lo vimos. Bien, el arco venoso dorsal, en el dorso del pie, recoge la sangre de los capilares de la superficie dorsal del pie y de las venitas de los dedos, venas digitales estas. Forman este arco venoso que van a desembocar, las venas dorsales van a desembocar en las venas de del sistema venoso superficial, bien, que es la safena. Bien, hay interconexiones entre el arco plantar y el arco dorsal, sí. Y el camino del flujo sanguíneo puede derivarse fácilmente desde las venas superficiales a las venas profundas. Importante, las venas que vienen desde la planta, músculos, ¿cierto? Todo lo que tenemos a nivel plantar, ¿recuerdan? Van a ir hacia... Ay, ¿quién está conectada? ¿Quién está con ruido? A ver...
Fui yo, profesora, disculpe, ya silencié el... Ya. El sistema venoso plantar van a ir a desembocar al sistema venoso profundo. Y el sistema venoso profundo, tibial posterior, tibial anterior y peronea, venas, van muy pegaditas y muy en profundidad, por posterior principalmente. Recuerden, talón y posterior. Y las venas de la zona dorsal van a ir a desembocar hacia las venas superficiales, por anterior y lateral. Bien, es así como se manifiestan las diferentes patologías venosas. Por ejemplo, una de las patologías venosas de importancia es la trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda generalmente, siempre, se da en las venas de la pierna. Es la obstrucción por un trombo de una venita profunda y generalmente se va a manifestar en la parte posterior con dolor en la zona de los gemelos si es que está a ese nivel. También una trombosis venosa profunda puede aparecer en las venas a nivel más alto. Bien, todo va a depender del tamaño del trombo. Bien, puede aparecer más alto. Mientras más alto, por supuesto, más va a ser el compromiso de la pierna porque las venas llevan de vuelta la sangre. Por lo tanto, si la vena obstruida es a este nivel, no es lo mismo que la vena obstruida sea a este nivel, ¿cierto? Los síntomas van a aparecer desde aquí hacia abajo o desde aquí hacia abajo. Va a depender del nivel donde esté obstruida la vena. ¿Bien? Bien. El arco venoso entonces dorsal desemboca en las venas superficiales. ¿Bien? Y superficiales hablamos de la vena safena mayor o safena magna, safena menor, que vienen del arco dorsal del pie. Las venas profundas, todas esas venas que vienen del arco dorsal del pie, que vemos que la safena mayor y menor van a ser, todas las venas que nosotros observamos, ¿cierto?, a través de la piel, son las venas comunicantes, que comunican a las venas del plano superficial entre sí. Y recuerden que también las venas comunicantes, las venas superficiales se comunican con las profundas para ir drenando la sangre, el flujo sanguíneo, a través de las venas perforantes, ¿bien? Todo va a ir a desembocar hacia una vena ilíaca común. Las venas profundas vienen desde el arco venoso plantar, tibial posterior, tibial anterior, peronea, para formar la vena poplitea y luego la vena femoral, que va a ir a desembocar hacia la vena ilíaca. Bien, todas juntas. Bien, las venas ilíacas externas reciben la sangre desde los miembros inferiores y pelvis y la parte inferior del abdomen. A medida que cada vena ilíaca externa discurre a través de la superficie interna del ilíaco, converge con la vena ilíaca interna. ¿Bien? Ilíaca externa, ilíaca interna, ilíaca común. ¿Bien? La unión de la ilíaca interna con la externa forma la ilíaca común. La sacra media, que drena la región irrigada por la arteria sacra media, suele desembocar en la ilíaca común izquierda. Bien, todas las de la sacra desembocan en la ilíaca común izquierda. Las venas ilíacas comunes izquierda y derecha ascienden siguiendo un ángulo oblicuo por delante de la vértebra L5 que se unen para formar la vena cava inferior. A nivel, al igual que cierto, se forma la arteria aorta, la vena cava inferior se forma acá. Está la unión de las venas ilíacas forma la vena cava inferior. Y la vena cava inferior también va recogiendo sangre de diferentes órganos abdominales para llegar a nivel de la aurícula derecha del corazón. ¿Bien? Bien. Y así es. Bien. Vena cava inferior. Ilíaca derecha, ilíaca izquierda, vena cava inferior. Como ven, ¿cierto? Tenemos la vena renal, que viene, todas las venas de todos los órganos abdominales. También, por supuesto, el sistema venoso que drena desde el mesenterio, que al igual que en todo lo que es
sistema digestivo, ¿cierto? Van a ir a drenar las venas hepáticas de alta importancia, drenan a la vena cava inferior. Y desde los brazos, tórax, corazón, cabeza, tenemos el drenaje venoso de la cava superior hacia el corazón. ¿Bien? Bien. Bien, chicos. ¿Alguna duda? Bien, a repasar.